Gracias, hermano Alessandro, por invitarme a este tema. Lo platicamos y decir, hermano, queremos hablar sobre la salud del pastor. Y entonces hay un tema que yo compartí con superintendentes de distrito en Brasil, que me pidieron que lo compartiera con ustedes, pastores, porque es un tema que tiene que ver con la salud integral, del pastor. El tema de estos 3 días es cuidando a los que cuidan, es decir, ministrando a los que ministran. Y entonces ustedes y yo que ministramos, déjenme decirles dónde salió la carga por este tema. En el año 2001 yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York después del atentado, parte del ministerio en el Ministerio Evangélico de los Estados Unidos, de la Agencia Humanitaria de los Estados Unidos, me llevaba a Nueva York. Y ahí nosotros pusimos un centro de acopio para ayudar a ministros, para ayudar a voluntarios que habían venido a Nueva York a ayudar a las víctimas y a las familias de las víctimas. Y teníamos allá en la Iglesia Nazareno de Manhattan, teníamos un centro muy especial en el pleno Manhattan. Ahí recibíamos a cientos de voluntarios que llegaban de todos los Estados Unidos y que salían ahí a las Torres Gemelas, y de allí de las Torres Gemelas ministraban y regresaban por la noche a descansar, a bañarse, a comer y a reposar mientras llegaban al día siguiente. Nuestro ministerio financió, gracias a ofrendas de hermanos fieles, nuestro ministerio financió ese ministerio que se tenía allí. Cuando yo llegué a visitarlos para estar con ellos, recuerdo que la hermana Pamela, que era la encargada de todo el proyecto, ella me enseñó, muy orgullosa, muy contenta, me llevó los 3 pisos, me dice, mire, aquí están los cuartos de los hombres, aquí están los cuartos de las mujeres, miren, aquí es el comedor, aquí es la zona de consejería, aquí es la zona de ministerio, me enseñó todo. Y ella estaba muy contenta, pero estaba así agitada, y después de 1 hora que ella me enseñó todo, me dio testimonio de lo que pasaba y todo, me le quedé viendo y le dije, Pamela, ¿y tú? Y me dice, ¿cómo sí? Sí, le digo, ¿y a ti quién te ha ministrado? Y hubo silencio. Pamela no hallaba qué decirme. Se sintió un poquito confusa por la pregunta, porque ella estaba enseñándome todo lo que se estaba haciendo. Y yo entendí su confusión y le digo, Pamela, dime, ¿quién te ha ministrado a ti en estos 2 meses que tú has estado ministrando a los que ministran? Después del silencio, me dice, mire, hermano, usted es el primero que me lo pregunta. Usted es el primero que se interesó en preguntarme si todo anda bien. Pero déjeme confesarle, hermano, me dijo, déjeme confesarle que la verdad es que ha habido días que he querido colgar la toalla. En este año, en estos 14 meses desde que la pandemia se evidenció y se declaró mundialmente, hemos encontrado muchos ministros al borde de la depresión, al borde de colgar la toalla. Y el Señor me dio este mensaje, me dio esta lección, esta conferencia para ayudar a los pastores con este tema. El tema que quiero compartir con ustedes es sobre las disciplinas personales para un ministerio saludable. La verdad es que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados en el ministerio. Y somos agentes de salud. Si hay evidencia, es que estamos trabajando en el área de salud. Salud integral. La salud, nos hemos cuidado la salud porque la verdad que muchos de nosotros hemos sido infectados y no sabíamos que estábamos infectados, y ahora si hemos tenido todos en común, es que hemos tenido mucho cuidado con la salubridad.
un joven estuvo pidiendo empleo y llevó su currículum, lo llevó y cuando lo ve el empleador le dice, mira, tienes un currículum impresionante. 6 años en esto, 3 años de experiencia en aquello, solo que el año 2020 no tienes nada. ¿Qué hiciste en el año 2020? Y le dice, bueno, en el año 2020 me especialicé en lavarme las manos. Ese fue el año 2020 para muchos de nosotros. Mucha atención a la salubridad. Antes de empezar, quiero decirles que para crecer saludablemente, yo no quiero traerles otro modelo más que el modelo de Jesús. Es que Él es nuestro modelo. Él debe ser nuestro modelo. Como líderes, como ministros. Hoy en la mañana estuve participando en una conferencia global sobre líderes de movimientos interdenominacionales, líderes de movimientos de plantación de iglesias. Y una de las cosas que ellos, un grupo de mileniales, estaban presentando y les preguntaron, ¿cuáles son las lecciones que ustedes han aprendido? Dice, y la lección fue esta, tengan cuidado con quién imitan. Cuidado con quién imitan. Porque dice, en el ministerio hoy en día, en la internet, ustedes pueden conseguir una serie de cosas, una serie de ideas, una serie de métodos, una serie de programas, muchos que han sido desarrollados en base a otros modelos, pero muchos descuidan el modelo de Jesús. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es cómo hacer un ministerio saludable, pero con el modelo de Jesús. Para empezar, quiero que ustedes se hagan estas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es su mentor? ¿Quiénes son sus mentores? Esta pregunta es importante y les voy a decir por qué. Porque todos, sin excepción, todos los que estamos aquí hoy, en el ministerio, estamos acá porque alguien ha invertido en nosotros. Papá, mamá, un pastor, un superintendente de distrito, un misionero, un vecino, alguien ha invertido en nosotros. Estamos acá porque alguien invirtió en nosotros. La razón por la que yo les hago esta pregunta es porque muchos de nosotros, si no la mayoría, si no todos nosotros, tenemos modelos ministeriales, tenemos disciplinas y prácticas ministeriales personales que son una reproducción, son una réplica contextualizada de los modelos que aprendimos de otros. Hoy en día hablan igual que su pastor, se paran igual que su pastor, tienen estribillos igual que su pastor, o el televangelista. Yo me he encontrado pastores en América Latina, oigan, muchos pastores en América Latina, para llamar la atención, esto es lo que dicen, ¿quién vive, hermanos? Hasta el acento le hacen, el acento puertorriqueño. Dice, ¿quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y entonces ya lo imitamos al hermano Gigi Ávila y ni sabemos por qué él lo hacía. Todos, absolutamente todos hemos sido mentoreados por alguien. Y las prácticas que nosotros desarrollamos son un reflejo de ese alguien. Y eso nos hace ahora hacer la siguiente pregunta. Sabiendo que usted, hermano o hermana, es el subproducto de aquellos que lo han mentoreado a usted, que a usted le guste o no le guste, usted tiene estribillos, tiene maneras de vestirse, tiene maneras de dirigir alabanza, maneras de dirigir el servicio, que usted aprendió de otros. Entonces viene aquí la siguiente pregunta. ¿Quién está? Eso es muy importante porque déjeme decirle, hermano pastor, hermana pastora, hermano siervo, hermano misionero, hermana misionera, déjeme decirle, la iglesia lo está viendo a usted. Le guste o no le guste, la iglesia lo está viendo. Y los jóvenes, la nueva generación, los recién convertidos, los neófitos, los nuevos en la fe, ellos no conocen los modelos de la iglesia. Y como no conocen los modelos de la iglesia, ellos andan buscando modelos. Y sabe una cosa,
Lo están viendo usted. Entonces, oigan, aquí, al responderse usted esta pregunta, ¿quiénes lo han formado usted y a quién usted está formando? Entonces, estamos estableciendo el sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad en el reino. Entonces, déjenme decirles que este mensaje que tengo para ustedes es este. Déjenme decirles, el mejor sermón, oiga, el mejor sermón que usted puede predicar es su ejemplo. El mejor sermón que usted va a predicar, hermano, hermana, es su ejemplo. Sí, yo sé que en el seminario nos enseñan sobre homilética y sobre hermenéutica y nos enseñan que hacer los 3 puntos y la concordancia. Y ahí atrás está el nuevo comentario bíblico Beacon. Ahí lo tengo, hermano, y lo usamos. No solo lo tengo de adorno, lo usamos y preparamos e informamos el sermón y pedimos inspiración divina. Pero déjame decirle, el mejor sermón que usted va a predicar es su ejemplo. Yo le llamo a eso el principio 1-1-1-1. Y no es un partido de fútbol. Yo le llamo el principio 1-1-1-1, que es lo que dice usted como ministro, como pastor, usted como siervo, usted ha sido formado por otros y usted está formando a otro, le guste o no le guste. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Siga mi ejemplo en 1 Corintios 11:1. Por eso yo le llamo el principio 1-1-1-1, porque está en 1 Corintios 11:1. Los 4 unos, para que no se le olvide, pues. Y oiga lo que dice Pablo, no Pablo Tello. No, el apóstol Pablo le dice a los corintios, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y es que ¿sabe qué sucede? Hace unos años, una de mis hijas me pregunta, papi, yo oigo que tú hablas de que Jesús me dijo, que Jesús aquí, Jesús allá, pero déjame hacerte una pregunta, me dijo. ¿Cómo sabes tú que fue Jesús? ¿Cómo reconoces a Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? Y bueno, a los hijos, usted sabe que a los hijos uno no les puede echar cuento teológico. Los hijos lo conocen a usted, hermano, hermana, lo conocen, lo ven levantarse, lo ven enojarse, lo ven llorar, lo ven reír. Y yo oré delante del Señor, delante de mi hija, con mis ojos abiertos, y le pedí al Señor inspiración, y el Señor me dijo, ¿sabes que en el Evangelio según San Juan los apóstoles le preguntan lo mismo al Señor? Maestro, enséñanos al Padre. Y el Señor sin brevedad, sin tapujos, dijo, bueno, me han visto a mí, han visto al Padre. Y los discípulos dijeron, pero qué lindo, nos encanta el Padre, porque hemos visto al Hijo. Y el Hijo es el fiel reflejo del Padre, es la reflexión íntegra del Padre. Y entonces yo le dije a mi hija, si Jesús es la reflexión del Padre, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué me dijo mi hija? Entonces no me gusta Jesús. Lo que pasa es que mi pobre hija ha visto algunos malos ejemplos. Ha visto algunos malos ejemplos. Entonces aquí le vengo a decir a usted, hermano, hermana. El apóstol Pablo no estaba diciéndole a los apóstoles, a los corintios, no les estaba diciendo, miren, yo soy su modelo, soy su non plus ultra. Él les dijo, sigan mi ejemplo siempre y cuando, oigan, siempre y cuando yo sea la reflexión de Cristo. Hermano, hermana, si usted no es el reflejo de Cristo, tenga cuidado como ministro, porque si usted no refleja la persona de Cristo, entonces aquellos que lo están siguiendo a usted están siendo mal encaminados, porque están siguiendo a Gustavo, a Rodrigo, a Pablito Tello, a Alessandro, a Cristian. Pero si Alessandro, Cristian, Pablito Tello reflejan a Cristo, entonces sí, que ellos nos sigan. Entonces, para hablar sobre nuestra salud integral,
No les voy a hablar de otro modelo más que el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Cristo. Cristo creció de una manera saludable e integral. De hecho, hay un versículo en el Evangelio según San Lucas que encapsula todo. Es pequeño, está oscurito, está ahí. Es el versículo de la transición entre la presentación al templo y el primer día del ministerio de Jesús. Un versículo que es hasta, algunos te lo pasamos corriendito. Pero Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Es decir, Jesús crecía en lo que ahora nosotros le llamamos un crecimiento, una salud integral del individuo. Jesús crecía en sabiduría. Nosotros le llamamos a eso crecimiento interno. Crecía en este crecimiento físico. Crecía en gracia delante de Dios, crecimiento espiritual. Crecía en gracia delante de los hombres, un crecimiento social, comunal. Un crecimiento integral. Una salud integral. De hecho, alguien me preguntó sobre el ministerio y me dice, mira, yo veo que un atleta tiene que tener una constitución física increíble. Un cirujano tiene que tener una estabilidad emocional increíble. Me dice un ministro, ¿cuál es el área de fortaleza de un ministro que usted debe estar siempre así bien alimentado, bien saludable? Le dije, mire, un ministro tiene que tener todas las áreas de salud. Un ministro tiene que tener salud, tiene que crecer en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y algunos hablan sobre ciertas metáforas. Unos dicen que es como un árbol que tiene que tener raíces sólidas, que tiene que tener las raíces sólidas, van a dar fruto sólido y hojas sanas. Otros dicen que es como una brújula, que el crecimiento integral es que nos debe dar un norte específico, que debe crecer hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia todos lados. El modelo que yo quiero presentarles a ustedes, la metáfora de Lucas 2:52 es la metáfora de una mano. El apóstol Pablo se despide de los tesalonicenses y le dice que el Dios de paz os santifique por completo. Y nosotros somos una iglesia de santidad, pero decimos, ¿qué significa ser santificados por completo? Oiga lo que dice. Dice que todo vuestro ser, todos ustedes, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ADN, saben ustedes que el ADN tiene una forma trinitaria. El ADN son tres espigas juntas. El ADN que es la esencia básica del ser humano. Ese ADN, el ácido desoxirribonucleico que le llaman, la esencia básica del ser humano tiene básicamente tres ángulos, y estos tres ángulos reflejan la esencia misma del Dios Trino, la Trinidad. Una Trinidad que es el Dios Padre, Espíritu, Dios Alma, Dios Cuerpo. Dios Espíritu Santo, Dios Padre Eterno, Alma, Dios Cuerpo, Jesucristo. Y ese mismo Dios Trino quiere que nosotros como ministros tengamos una santidad, un estado irreprensible, saludable, completo. Que todo nuestro ser, el ser de Gustavo, el ser de Pablo, el ser de Cristian, el ser de Alessandro, eso es lo que estoy viendo en mi pantalla, sean guardados irreprensibles para venir al Señor Jesucristo. Entonces, en este modelo de la mano, algunos especialistas en el desarrollo humano dicen que el ser humano puede ser identificado en las áreas de una mano. No crean que estoy hablando de aquello esotérico oriental de la reflexología, no. Estoy hablando de una metáfora. Esta metáfora dice que la mano simboliza las áreas de salud integral de un ser humano. Aquí está la primera. La primera es el área física. El área física es el dedo gordito. Al dedo gordito, por eso es el área física, porque en muchas curas no está bien redondito. Y oye, ¿cómo estás de saludable? Le dice. Estuve visitando unos parientes ahora en California y lo primero que me dijo fue, estás enfermo. ¿Por qué?
o que te veo flaco. Yo, no, ahora es cuando más saludable estoy, le digo. No, es que flaco no es bueno. Hacemos el simbolismo de que el dedo gordo significa la salud física. En estos días vamos a hablar, especialmente el día de mañana, vamos a hablar sobre las disciplinas para una salud física. Así que no voy a ahondar mucho, porque mañana será el día en donde los especialistas en la salud física nos van a hablar sobre, pero les voy a decir que a mí me dijeron que un ministro que tiene salud física, es que, hermano, usted no puede decir que usted representa a ese Dios que dice que todo su ser sea irreprensible, inclusive su cuerpo, y usted no tenga una dieta balanceada. Tenemos que comer saludable. No, hermano, es que un pastor debe cargar su púlpito, la barriga. No, es que un símbolo de buen pastor es que carga el púlpito incorporado y la barriga. Hermano, déjenme decirle, muchos de nuestros pastores padecen de problemas cardiovasculares. Muchos de nuestros pastores padecen de problemas de diabetes. Porque no tenemos una dieta balanceada. A los médicos les van a hablar mañana, así que no voy a pasar mucho por ahí. La segunda cosa es el ejercicio. Sí, alguno me dirá, pero hermano, pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio para poco aprovecha. No, lo que pasa es que Pablo le estaba hablando a Timoteo en un tiempo en donde en el ambiente greco-romano había una adoración al desarrollo físico, al fisicoculturismo. Había una adoración, era un antropocentrismo, una adoración de la figura humana. Entonces, lo que Pablo le está diciendo es que, oye, mira, la verdad es que este ejercicio físico, para ser fisicoculturista, de nada aprovecha. Pero en otra le dice, recuerda que un atleta para la carrera debe ejercitar. ¿Sabe una cosa? Que el ministerio es un ministerio sedentario. Ya no son aquellos años cuando los ministros caminaban cientos de kilómetros para ir a plantar una iglesia y caminaban o iban en bicicleta. No, hermano, ahora todo es en auto, todo es en ómnibus, todo es y luego a la oficina y de la oficina al ómnibus. Y sabe una cosa, hermanos, nuestro continente está saturado de ministros que no hacen ejercicio. Eso lo van a ver mañana. La tercera cosa es el reposo. Aquí sí quiero dedicarme un poquito. ¿Sabe usted que la mayoría de ministros somos aquellos que nos adscribimos a la idea de que solo hay 9 mandamientos y una recomendación? Los 9 mandamientos los seguimos al pie de la letra, pero hay una recomendación. Es mandamiento, pero para todos nosotros es nada más una recomendación. Dice, 6 días trabajarás y harás toda obra, más el 7º día es un día de reposo. ¿Sabe una cosa, hermano? El ministro promedio es un violador de el mandamiento del reposo. Trabajamos el domingo, mientras todos descansan, el domingo es cuando más trabajamos. Y luego el lunes, martes, el sábado ya estamos dándole. Y sabe una cosa, hermano, si usted no reposa, usted no va a entrar en el reposo del Señor. O el Señor se lo va a mandar a usted. ¿Sabe usted que en el último capítulo de Segunda Crónicas dice el Señor que yo envío a mi pueblo al exilio por 70 años porque estos 70 años fueron los años que no le dieron reposo a mi tierra? Si el Señor, creador de todos, los cielos y la tierra, y creador suyo, si el Señor dijo, a mi tierra no le han dado reposo por 70 años, por lo tanto le voy a mandar al exilio para que le den reposo a mi tierra, ¿no cree usted que el Señor le va a diagnosticar a usted su año de pandemia? Yo confieso que este año que pasamos para nosotros, para mi esposo y para mí, fue un año de reposo. 30 años. 30 años de estar viajando, hermano. Yo estoy viajando desde que fuimos en el año 90, en el año 1991, 90, que nos venimos a los Estados Unidos, hemos estado viajando. Desde que llegamos como misioneros a América del Sur en el año 92, viajando. Y hasta algunos de nosotros hasta nos llenábamos el orgullo. ¿Cuántas millones de millas, de kilómetros has viajado? Soy súper, duper. ¿Sabe qué nos dijo el Señor? Este año no vas a ir a ningún lado. ¿Y saben qué? Fue un año lindo, hermano. Por primera vez en 30 años yo tuve el privilegio de ver las estaciones en el patio de mi casa.
Por primera vez en 30 años yo tuve el privilegio de aprender a cultivar las plantas. Por primera vez en 30 años yo escuché el ruido de los pajaritos. Me volví jardinero, me volví cuidador de pájaros, me volví pintor en 30 años de más. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dio reposo. Si usted no se da reposo, hermano, usted está violando el mandamiento del mismo Dios que creó el reposo. El segundo dedo es el dedo social. Todo ser humano, oiga, todo ser humano es un ente social. Con este dedo señalamos, decimos tú, con este nos comunicamos, tú, con este dedo acusamos, tú. A propósito, no acuse, hermano, porque cada vez que usted acusa a otro, mire, este dedo, el acusador, el dedo social, a veces lo acusan a ustedes. Este dedo social nos indica que nosotros somos seres que hemos sido nacidos para socializar. Si algo nos enseñó la pandemia, es que en este año es que el distanciamiento social ha creado en nosotros, ha creado una crisis porque evidenció que el ser humano no nació para estar solo. Lo dijo el Señor en Génesis capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo. Este dedo social nos indica algunas disciplinas para ser saludables socialmente. Usted debe aprender, hermano, a socializar. Socialización debe ser parte de su vida diaria. Usted debe reenfocar sus redes familiares. ¿Sabe una cosa? Una de las bendiciones de la pandemia fue que mucho ministro se la pasaba haciendo tanto que había descuidado a la familia. Y ahora hemos reencontrado la belleza de estar reconectados con las redes familiares. Otra cosa que hemos descubierto es la importancia de las redes sociales. No estoy hablando de que se reconecte al chismoso, al Facebook. No, hermano. Estoy hablando de que cada ministro debe tener por lo menos 4 redes sociales diferentes. Tiene que tener la red social de su trabajo. Usted, como ministro, usted es parte de un distrito y debe conectarse a esa red social del distrito, a la socialización del distrito. Esa es la red profesional. Luego usted debe tener una red familiar. Ya le hablé. La red familiar, hermano, no confunda la gimnasia con la magnesia. Si su iglesia es su familia y entonces, hermano, déle espacio a su familia. La tercera red que usted necesita es una red social de amigos. Y déjeme decirle una cosa. No se preocupe de tener amigos que no son cristianos. Algunos lo van a decir, ¿qué es? ¿Por qué anda? Bueno, entonces si alguien le dice eso, vaya y lea Marcos capítulo 2, donde a Jesús le echaron un montón de drogas porque andaba cenando en la casa de Leví y con un montón de amigotes. Usted tiene que tener amigos, hermano. Amigos con los que pueda hablar de fútbol. Ayer mi yerno, tuvimos un día de socialización con mi nuevo yerno. Mi hija se casó hace tres semanas y el yerno está acá visitándonos con mi hija y nos fuimos solo los dos a ver un partido de fútbol. Él no es cristiano, pero ¿sabe una cosa? Lo va a hacer. Porque él es parte de mi red social, de amigos, de familia. Haga redes sociales. Y luego, haga redes de apoyo, hermanos. Redes de apoyo, redes que le van a apoyar su ministerio, redes mercantiles, redes de trabajo. Haga redes de negocios. Usted debe tener redes sociales. Un siervo de Dios tiene que ser un siervo conectado en el mundo, pero no del mundo. Y recuerde que usted tiene un testimonio social. La iglesia tiene una responsabilidad con la sociedad. Mire, ¿qué sucede? En una de las preguntas que yo le hago a los pastores es esta. Si el día que su iglesia se cierra, ¿qué va a decir la comunidad? Ay, qué bueno que se fueron solo. Todo el día tenían encendido el altoparlante. Nos llenaban el parqueo. Nos fastidiaban la calle. O van a decir, miren, qué pena que se fueron. Esta gente transformaba a nuestros chicos los alimentaban. Este era un lugar donde llegaban las madres solteras. Este era un lugar donde ayudaron a tanta persona indigente. ¿Cómo extrañamos a la iglesia del Nazareno? ¿Cuál iglesia es la suya? Iglesia que el vecindario, gracias a Dios porque ustedes desaparecieron, o una iglesia en donde ustedes tienen favor delante
del pueblo. Y por último, el impacto social. Miren, hermanos, así como ustedes tienen un testimonio en la sociedad, ustedes tienen un impacto en la sociedad. La iglesia está diseñada para ser un ente de transformación en la sociedad. Cuando el Señor le habla en Jeremías 29 al pueblo en exilio, dice, construir casas, habitarlas, plantar frutos, comer del fruto de ellos, y luego dice, y procurar la paz. Interceder por la ciudad y procurar la paz de la ciudad donde yo los transplanté, porque en su paz ustedes también gozarán paz. La iglesia tiene que tener un impacto social en la búsqueda de la prosperidad de la comunidad donde se está. Tercero la tercera huella es el líder de la parte intelectual. Si ustedes ven, es el dedo más alto, porque en nuestra sociedad creemos que mientras usted tenga más conocimiento es más importante. Lo tengo ahí para ilustración nada más. Pero lo que eso nos recuerda es que el ser humano tiene también tiene que tener una salud cognoscitiva. El Señor nos da una mente. Nos da una mente para crecer en sabiduría. Mire, el libro entero de Proverbios, la mitad del libro de Proverbios habla sobre desarrollar sabiduría, pedir sabiduría, desarrollar sabiduría y conocimiento. ¿Cómo puede un líder tener salud cognitiva? Déjeme decirle que yo solía tener una memoria fotográfica, hermanos. Ahora se me acabó el filme. La mente fotográfica se quedó sin filme. Ahora no me recuerdo. Estoy leyendo un correo y digo, voy a tener que hacer esto. Cuando llego a la aplicación y abro en las aplicaciones de mi teléfono, la otra cosa digo, ¿y para qué la abrí? Me recuerda un amigo que tiene su esposa y le pregunté yo, ¿y cómo se llama tu esposa? Y le dice a su esposa, oye, mija, ¿cómo se llama aquella flor que te gusta tanto? Y ella le dice, Rosa. Ah, sí, Rosa se llama mi mujer, me dijo. Hermanos, llegamos a una etapa en donde ¿sabe? De muchos de los órganos, el que más se deteriora y no se recupera es la memoria, el cerebro. Pero sí le podemos extender la vida. Lo podemos hacer memorizando la palabra de Dios. ¿Sabe usted que nada más tenemos una capacidad limitada de memoria? ¿Qué mejor si usted la ocupa, esa memoria, memorizando la palabra de Dios? Por eso fue que el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Miren, hermanos, la memorización de la palabra es una disciplina muy importante. La mamá del hermano Bob Roberts, quien se acaba de jubilar como director regional de los Estados Unidos, ella murió con Alzheimer. Pero él nos decía que ella tenía nada más 3 cosas que daban de ella. Una sonrisa, una palabra, la única palabra que se recordaba era no. Y la única cosa que se recordaba era repetir los versículos de la Biblia de cuando era niña. No se recordaba ni siquiera del hijo. Tenemos que desarrollar nuestra mente por medio del aprendizaje continuo, hermanos. En la iglesia Nazareno nosotros pedimos que haya educación continua de ministros, no por ser fariseo, de que si usted no estudia, usted no sabe qué, hermana, necesitamos nosotros aprender continuamente porque el mundo está cambiando. Sabe que muchos de nuestros pastores dijeron, yo no voy a abrir nada de eso de celulares, eso es puro pecado. Yo cargo aquí en mi teléfono celular, ando 40 versiones de la Biblia. 40. Y sigo aprendiendo cómo usar el teléfono, sigo aprendiendo, hermanos, no es por títulos, pero por ahí hace ya 20 años terminé el doctorado y el Señor me dijo, bueno, ya la generación está cambiando, en 20 años va a cambiar media generación. A los 10 años hablé con mi esposo y le dije, mira, yo creo que necesito hacer un postdoctorado sobre cómo administrar la iglesia. Y el Señor, 8 años me llevó porque cada vez nos lleva más tiempo.
No importa que, aunque sea por grado académico o no, hermano, pero usted, hermano, hermana, usted necesita estar en aprendizaje continuo. El apóstol Pedro dice, sean siendo diligentes en ello, agregándole a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay que seguir agregando conocimiento, hermano. Haga ejercicios de desarrollo de memoria. Juegue con los nietos, porque si no se le va a perder la memoria. Inclusive haga ejercicios de nitidez mental. En vez de ver mucha televisión, hermano, póngase a repetir la palabra del Señor. Repita los libros de la Biblia. Le garantizo que muchos de nosotros no podemos repetir el orden de los libros de la Biblia más. Necesitamos hacer ejercicios de nitidez mental. Luego llegamos a la cuarta área. La cuarta área, el cuarto dedo, es la otra área del ministro, es el área emocional. El dedo anular es el que nos representa esta área emocional. Mire, por eso es que aquí tenemos el anillo. La tradición es que tenemos el anillo de bodas en el dedo anular, porque algunos decían, esto no es cierto, pero algunos decían que este es el dedo que tiene una vena que va directamente hacia el corazón. La verdad que todos, si no tendríamos sangre, ¿no? Pero independientemente de que esto sea una fábula, este dedo en todas las culturas que conocemos, este es el dedo que se utiliza para poner el anillo, que nos recuerda que somos entes emocionales, que nos enamoramos, que tenemos emociones, que nos enojamos, que lloramos, que nos sonreímos. Esta es la parte del ser humano que necesitas. Déjeme decirle, así como el área social fue evidenciada durante la pandemia evidenció que somos seres humanos sociales. El área que más ha sido afectada, más ha sido afectada durante la pandemia es el área emocional del individuo. Muchos casos de depresión, muchos casos de falta de fluidez emocional. Por eso les sugerimos que antes se medía la capacidad de un líder en su coeficiente intelectual. Es que es inteligente. ¿Sabe una cosa? Un líder efectivo va a ser encontrado, los líderes más efectivos se están encontrando porque tienen inteligencia emocional. Es decir, que mantienen sus emociones bajo control. De hecho, ¿sabe una cosa? Que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. Porque la inteligencia emocional es una evidencia de salud integral del ministro. Desarrolle prácticas de salud mental, hermano. Tome tiempo para usted. ¿Sabe una cosa? Y yo venía corriendito ahora porque yo tengo la práctica de que todos los días yo salgo a caminar y camino por lo menos 45 minutos. Y los camino y le pedí al Señor que aunque sea con andadores un día, pues los voy a caminar. No solo porque me da salud física, pero ¿sabe una cosa? Me distrae. Voy y miro las aves, miro a las personas, miro de los perros, salgo corriendo, pero me da salud mental. Busque equilibrio emocional y relacional. ¿Sabe una cosa? Que muchos de nuestros ministros ya hace mucho tiempo que no tienen una buena relación emocional con su pareja. Tiene que buscar ese equilibrio, hermano. Reenamórese de su pareja si usted está casado o casada. A mí el Señor, teníamos 20 años de casados con mi esposa y mi hija iba a ir allá, mi hija menor iba a ir a la universidad, nos íbamos a quedar con el nido vacío. Y estando con el nido vacío, el Señor me dijo, mientras yo oraba, me dice, tu nido se va a quedar vacío. Por 20 años ustedes han estado viviendo en función de tus hijas. El proyecto familiar han sido tus hijas. Necesitas reenamorarte de tu esposa. No que yo había perdido el amor por mi esposa, pero necesitaba reenamorarme porque a partir de entonces íbamos a estar solitos los dos. ¿Y sabe una cosa? Bueno, mi hija salió a la universidad en el año 2009. Desde el año 2009, han sido 11 años que hemos andado con mi esposa y yo, solo los dos, como que fuéramos recién casados. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dijo, reenamórate de tu esposa. En esta pandemia, alguien me mandó un meme donde decía una señora lloraba, decía,
Ay, yo quería más tiempo con mi esposo, pero ahora que se acabe la pandemia porque ya no lo aguanto. ¿Sabe una cosa? Nosotros hemos descubierto qué lindo es que el Señor nos está preparando para nuestra segunda etapa, para la tercera edad. Solo los dos, no solo nos amamos, sino nos gustamos. Y sobre todo, dice Proverbios 4:23, sobre todo guarda tu corazón. La salud emocional, hermano, está conectada a la salud de su corazón. Guarde su corazoncito, hermano, que su corazón sea solo para Dios, para su amado o su amada, y para sus hijos y para su iglesia. Guarde sobre todo, Proverbios 4:23, guarde su corazón. Y por último le damos al dedito flaquito, que es el dedo moral. Es el más flaquito porque es el que se quiebra más rápido. Déjenme decirles, hermanos, que muchos de nosotros trabajamos en fortalecer estas 4 áreas, pero descuidamos el meñique. El meñique es el dedo más flaco, es el que más rápido se quiebra. Una mala caída y se le quiebra rapidísimo. Aquí es donde se hacen promesas con el dedo. ¿Saben por qué se hace la promesa con el dedo meñique? Porque son mentiritas. Uno hace la promesa para romperla. Cuando uno de niño juega con el meñique. La moralidad, lamentablemente, déjeme decir, el tiempo más oscuro para mí como superintendente general es el tiempo cuando tenemos que revisar la devolución de credenciales a los ministros. Cuando tenemos que revisar la de casos de ministros. Por cada 10 ministros que entregan las credenciales, 8 las entregan porque han fallado moralmente. Así que no le estoy contando cuento. Por eso es que tenemos que desarrollar prácticas para mantener una salud moral. La primera, cuide su testimonio privada y públicamente. Tesalonicenses 5:22 dice, estar alejado del mal y de la apariencia del mal. Es decir, hermano, aléjese del mal. No juegue con el mal. Déjenme decirle, si usted empieza a tentar el mal, si usted como aquellos niños que el papá le dice, no toque la estufa, te vas a quemar. Y si usted empieza a pasar su mano sobre la estufa, como no le quemó la primera vez, la siguiente vez usted la va a tocar y ¿sabe qué? Se va a quemar. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, alejaos del mal y de la apariencia del mal. Cuando yo llegué a Sudamérica, el doctor Luis Bosso, que era director regional, me llama como misionero. A mí y a mi esposa nos lleva a su oficina, se sienta ahí, sube los pies en el escritorio y dice, Gustavo, bienvenido a América del Sur. Solo tengo una recomendación para ti. No quiero que estés en un hotel, en un restaurante, en un carro, en la calle, en la casa, en ningún lugar, con una mujer, solo con una mujer que no sea Raquel. Raquel, bienvenida a América del Sur. Solo te quiero dar una recomendación. No quiero que estés sola en una casa, en un hotel, en un cuarto, en un lugar, en un carro, sola, con un hombre que no sea tu esposo. Bienvenidos a Sudamérica. Y nosotros nos quedamos viendo uno a otro. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro testimonio privado y público. El mal y la apariencia del mal. Esté siempre vigilante. ¿Sabe usted una cosa? El diablo anda como león rugiente viendo a quién se devora. Hoy, yo recibí la noticia que me devastó. Un líder a quien yo amo tanto, a quien yo admiro tanto. Recibí la nota. Estaba dando clases una estudiante en una de nuestras instituciones. Se le sometió, cayó en la trampa y sabe una cosa, sus credenciales quitadas hoy, en esta precisa mañana. Hoy estuve hablando con el rector de esa institución. Esté siempre vigilante. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Aquel que está libre no se vanaglorie. No es eso. Él dice, si usted está libre, mire que no caiga. Si usted está libre, no diga, es que yo como soy de santo, yo soy puro. No, hermano, hermana, nadie está libre. Solamente pídale al Señor, esté siempre vigilante, que el Espíritu le cubra. ¿Sabe una cosa? El ministerio de mi esposa, cuando le preguntaban, ¿qué hiciste tú de los primeros 10 años que tu esposo viajaba?
Y dice mi esposa, mi ministerio fue ser mamá y estar de rodillas en oración. Y ella decía, ay, pero ese no es ministerio. ¡Hombre! Ese es el ministerio más importante que mi esposa pudo haber tenido, porque gracias a sus oraciones, protegido por las huestes de los ángeles celestiales, protegido físicamente y protegido emocionalmente, protegido moralmente. No porque yo tenga fuerza, hermano, sino porque los ángeles del Señor acampaban a mi lado gracias a las intercesiones de mi esposa y de aquellos que intercedían por nosotros. Esté siempre vigilante. Oiga, tenga cuidado con lo que usted oye, ve, lee y toca. Después de haber cometido el problema de adulterio con Betsabé, David hizo un pacto. Y en Salmo 101:3, oiga lo que él escribió. He prometido delante del Señor no poner una cosa vil delante de mis ojos. He prometido, oiga, parece que aquí se quedó trabado mi... He prometido no tener alguna cosa vil delante de mis ojos. Cuidado con lo que usted oye, ve, lee y toca, hermano. Luego, para tener una salud mental, una salud moral, tenga un compañero para rendir cuentas y escúchelo. Ahora, oiga esto. Si usted es varón, tenga un compañero a quien rendirle cuentas. Si usted es varón, no busque a una mujer a quien rendirle cuentas, porque ahí es donde el enemigo se mete. Si usted es mujer, busque a una compañera a quien rendirle cuentas. Juan, pero la pregunta es, si este es el ser humano, ¿dónde está el área espiritual? Su fortaleza física, social, intelectual, emocional y moral va a estar definida por su salud espiritual. Así que en estos días vamos a hablar y el hermano Cristian nos va a cerrar con la parte espiritual del ministro. Pero les voy a dar la clave en todas ellas. Lo voy a tocar rápido, no es porque no quiera ser menos espiritual, porque vamos a estar nosotros tocando el área espiritual de aquí en adelante. Pero primero medite en la palabra de Dios. Esta es la clave, hermanos. No se aleje de la palabra del Señor. Luego, siempre aprenda a tener una actitud de acción de gracias. ¿Sabe por qué? Su salud espiritual, el apóstol Pablo, él, en medio de las circunstancias que vivía, él escribe la epístola del gozo. La escribe el apóstol Pablo en una prisión, desde una prisión. Y es que lo que sucede es que el apóstol Pablo está diciendo, en medio de las circunstancias, usted debe, un símbolo de salud espiritual es tener una actitud de acción de gracias permanente. Practique la oración. Le estoy diciendo algo que ya debe ser parte de su disciplina diaria. Practique la generosidad. Déjeme decirle algo. Dice, mire hermano, usted nos habla de que una disciplina espiritual es la disciplina de dar ofrenda. Déjeme decirle una cosa. Descubrimos que en un distrito promedio más de la mitad de ministros no diezman. Usted dirá, bueno, hermano, pero si apenas, ¿cómo voy a diezmar? Hermano, usted, la Biblia no es solo para laicos. La Biblia es para todos. Aprenda a ofrendar. Practique la ofrenda. Y por último, practique el servicio. Esto lo hará usted un siervo saludable. Cuando usted vea su mano, usted recuérdese que usted ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios y que le ha creado a usted
para vivir una vida completa. Así que déjeme cerrar este momento con esta oración. La misma oración del apóstol Pablo. La misma oración del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él les dio una serie, le dio la serie espiritual última. Dice, hermano, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércese siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Cristo para ustedes en Cristo Jesús. Sométanle todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Aquí está el resumen de la mano. Y luego dice esto, y esta es mi oración para ustedes. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que Él preserve todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel. Él lo va a hacer. Y yo confío en ellos. Señor, bendice a nuestros pastores, pastoras, misioneros, misioneras, líderes de la iglesia y sus familias. Los bendigo para que ellos sean una imagen fiel de Cristo. Para que así que aquellos que los imitan a ellos, vean que ellos también imitan a Cristo. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.